Dios tiene preparado algo maravilloso para ti y para mí esta tarde. Dios tiene preparado un mensaje hermoso. Hoy estaré hablando sobre una serie de predicaciones que al inicio del año comencé, y esta predicación se llama La receta para tener una vida productiva en Cristo. Hoy voy a estar hablando sobre la tercera parte de esta serie de predicaciones, y cuando inicié con esta serie les compartía acerca de un gran hombre de Dios, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre en el tiempo de Jesús que tuvo un encuentro con Jesucristo, y Jesús le llamó. Él era un pescador. Jesús le llamó cuando él estaba pescando, y dice la Biblia que él dejó las redes, soltó las redes, tiró las redes y se dedicó a seguir a Jesucristo. Y vemos a este hombre que, siendo un pescador, un hombre ordinario, que no tenía, común y corriente como muchos de nosotros, vivió una vida extraordinaria, donde no solamente impactó la vida de su generación, la vida de personas en su propia generación, en el tiempo en el que él vivió, en el lugar donde él vivió, sino que también a través de los siglos y los siglos ha impactado la vida de muchas personas. Y nos preguntábamos en aquella ocasión, ¿cómo es que un hombre ordinario, una persona como el apóstol Pedro, que era un pescador, un hombre común y corriente, que decidió vivir una vida extraordinaria? ¿Cómo es que le hizo? ¿Cómo el apóstol Pedro le hizo para poder impactar la vida de muchas personas? Y lo primero que el apóstol Pedro hizo es que decidió seguir a Jesús, como muchos de nosotros ya lo hemos hecho. Tú un día tomaste la decisión de seguir a Jesucristo, y hoy estás aquí, hoy estás caminando con Jesús. Pero también Pedro en su segunda carta, en el Nuevo Testamento, nos dejó 7 cualidades que todo cristiano, que si tú y yo somos seguidores de Jesucristo, vamos a añadir a nuestra fe. Y veíamos algunas de las cualidades, y voy a comenzar leyendo el pasaje en el que Pedro habla sobre estas cualidades. Y en segunda de Pedro les voy a pedir que ustedes me sigan con su vista en las pantallas. Yo voy a leerlo en voz alta para ustedes. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice: esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice: porque si estas cualidades abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean ¿qué? Inútiles e improductivos. Es decir, si nosotros queremos llegar a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tú y yo vamos a aplicar este pasaje en nuestras vidas. Te voy a pedir, iglesia, que inclines tu rostro, cierra tus ojos un momento, y vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la palabra que traes a nuestra vida esta tarde, Señor. Tengo la plena seguridad que tú hablarás a cada uno de nosotros, Señor. Creemos también, Señor, que tú tienes un propósito como iglesia, Señor, pero también tienes un propósito individual en cada una de la vida de mis hermanos, Señor. Señor, habla, Señor, a nosotros, habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, Señor, que salgamos de aquí, Señor, totalmente transformados por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pedro nos da 7 ingredientes indispensables para tener una vida productiva en Cristo. Y ponía el ejemplo de un pastel. Cuando alguien hace un pastel, tiene todos los ingredientes y pone los ingredientes en un contenedor, hace una mezcla, mete esa mezcla al horno, y cuando saca esa mezcla del horno sale un pastel delicioso que podemos disfrutar. Y de esa misma manera, el apóstol Pedro nos da 7 ingredientes. Es la receta para que tú y yo podamos alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti y para mí. Y hablábamos anteriormente vimos 4 de estos ingredientes. Hoy vamos a ver el ingrediente número 5, pero solamente para recordar,
El primer ingrediente que vimos era una cualidad de virtud. Y una cualidad de virtud es vivir una vida de excelencia para Dios. Tú y yo tenemos un Dios excelente. Y por tal, también debemos de hacer cosas excelentes para Él. También veíamos otra cualidad que es la cualidad del conocimiento. El apóstol Pedro nos anima a que cada cristiano añadamos a nuestra fe esta cualidad. Y el conocimiento es el conocimiento de su palabra. Conocimiento de su palabra para conocer a Dios y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Tercer ingrediente que veíamos es el dominio propio, que no nos guiamos que tengamos una vida donde nos guiamos por convicciones y no por emociones, convencidos de lo que Dios verdaderamente quiere en su palabra para nosotros, y no si tengo ganas o no tengo ganas de hacerlo, no por emociones sino por convicciones. Y hace como 2 meses estuvimos viendo el cuarto ingrediente, que es la perseverancia. Y la perseverancia, el permanecer firmes a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de las adversidades que se nos presentan en la vida, confiando en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a ver un quinto ingrediente. El quinto ingrediente es la piedad. Y cuando vemos esta palabra, yo no sé ustedes, pero lo primero que se me viene a la mente cuando veo esta palabra o cuando pienso en una persona piadosa es algo como esto. Cuando hay una persona necesitada y alguien dice expresiones como estaba muy necesitado y esta persona tuvo piedad de él y le ayudó, y le ayudó económicamente. O una persona en alguna ocasión dicen, es que estuvo a punto de golpearlo, pero se apiadó de él y lo dejó ir, ¿no? Y vemos que cuando pensamos en la palabra piedad es como alguien que tiene compasión de otra persona, alguien que tiene misericordia de otra persona, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Piensan lo mismo que yo? Pues déjenme decirles que Pedro en el original griego utiliza una palabra que, aunque no tiene nada que ver con esto, ciertamente, fruto de la palabra original que Pedro nos da en ese pasaje, nos va a llevar a tener una vida compasiva, una vida de misericordia para con otras personas. Pero lo que Pedro quería decir en ese pasaje, al utilizar en el original griego la palabra eusebeia, que significa reverencia por Dios. Una vida de piedad es una vida de devoción a Dios, una vida entregada a Dios, donde involucra un profundo amor, un profundo respeto, gratitud y admiración a Dios, sometiéndonos a su voluntad. Nada que ver con lo que normalmente pensamos de piedad, ¿verdad? En sí, en pocas palabras, una vida de piedad es una vida entregada a Dios. Una vida piadosa es un estilo de vida que surge de una relación genuina y correcta con Dios. Es decir, la manera en que vivimos refleja la relación que tú y yo tenemos con Dios. Y la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es que quiere que la piedad sea una cualidad que tú y yo practiquemos. No es algo opcional. No es que soy un cristiano y esta cualidad no la voy a practicar. No, Dios, la voluntad de Dios es que tú y yo nos esforcemos por aplicar, por añadir esta cualidad a nuestra fe. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú tienes que estar haciendo, tú tienes que estar añadiendo esta cualidad a tu fe. No que solo aparentes tener piedad, sino que vivas una vida de piedad. Pensando en lo que es la apariencia, yo no sé si algunos de ustedes, hay un famoso restaurante, un restaurante muy famoso llamado McDonald's. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Yo creo que la mayoría por lo menos una vez hemos visitado McDonald's, ¿verdad? Y cuando entramos a este restaurante, cuando entramos a McDonald's y vemos el menú y vemos cada una de las hamburguesas deliciosas que se ven ahí en McDonald's, ¿no? La Big Mac, y luego vemos todas las hamburguesas ahí y se ven riquísimas porque en fotografía se ven muy buenas. Y vemos la Big Mac y luego tiene doble carne y tiene doble queso y tiene su lechuga y tiene esa salsa secreta que tiene McDonald's, ¿no? Pero
Pero qué decepción cuando nos dan nuestra hamburguesa y la vemos y dices, espérate, y ves la foto de la hamburguesa y dices, no se parece en nada a lo que me están ofreciendo. Espera, en la foto se ve como que más grande y lo que me dan es una hamburguesita como de este tamaño, ¿verdad? ¿A poco no les ha pasado? ¿Verdad? Y es que la verdad es que es decepcionante. Las apariencias engañan muchas veces y es algo decepcionante. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido quizá alguna relación, algún amigo que nos ha decepcionado? ¿Has tenido algún amigo que te ha decepcionado donde tú piensas que tiene otras intenciones, pero al final de cuentas es algo totalmente diferente y nos entristece y nos decepcionamos? ¿O alguna relación donde tenías una perspectiva de una persona, donde pensabas algo de una persona y cuando viste su vida sabías que sus intenciones y su manera de vivir era totalmente diferente y nos decepciona? La verdad que las apariencias terminan decepcionando. El otro día un compañero mío, un buen amigo mío, tomó un pepino y se lo quería comer, entonces lo peló y cuando lo estaba partiendo me dice, espérate, esto parece que no es un pepino, y lo que había agarrado era una calabaza. ¿Han visto las calabazas esas verdes que parecen pepino? Pues se decepcionó, él tenía ganas de comerse su pepino, pero resulta que era una calabaza, ¿no? Y qué decepción. Pero Dios se toma muy en serio que no vivamos una vida de apariencias. Dios se toma muy en serio. En una ocasión en los evangelios, Jesús tuvo un encuentro con un grupo de hombres religiosos de la época, unos hombres llamados fariseos, y dice la Biblia que tuvo ese encuentro porque los fariseos eran personas que tenían una alta estima delante del pueblo, tenían una alta moral delante de las personas, pero en sí Jesús conocía su corazón y su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Y en una ocasión que se encuentra con ellos les dice, ay de ustedes, hipócritas fariseos. Dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, les dice, donde por fuera se ven muy bien, por fuera se ven muy blancos, se ven muy limpios, pero por dentro hay inmundicia, por dentro hay huesos secos. ¿Han visto los cementerios, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? ¿Cómo es que vas a un cementerio y parece como un parque, verdad? Está el pasto verde, está árboles frondosos. Y se ve hermoso, las tumbas se ven limpias, algunas tienen flores, y se ve hermoso, parece como un parque, un cementerio aquí en Estados Unidos, pero por dentro de la tierra están llenos de cuerpos descompuestos, llenos de cuerpos sin vida. Y Dios no quiere que tú y yo tengamos que solamente una apariencia de piedad, sino que vivamos una vida piadosa, que seamos lo que decimos que somos. Dios no quiere que solamente tengamos actos religiosos donde venimos domingo a domingo como diciendo yo ya cumplí con Dios y ya mi vida la vivo como yo quiera el resto de la semana. Nunca la intención de Dios es tener ese tipo de relación con nosotros. No, Dios quiere. De hecho, me estaba acordando. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba esclavizado por una nación, la nación de los egipcios. Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés, y le dice, ve y habla con el faraón y dile que libere a mi pueblo. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo es posible que yo voy a ir a hablar con el faraón? O sea, no, como que Moisés no entendía, ¿quién le voy a decir que me envía? Cuando Dios le dice, dile que yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Dios es el que es. Dios no tenemos un Dios de apariencias. Dios es el que es. Él dijo, yo soy el que soy. Innumerables veces Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad. Dios quiere para tu vida y para mi vida que tú y yo seamos y que no vivamos de apariencias. Mira lo que dice 2 Timoteo 3 del 5 al 9. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder
de la piedad. ¿Qué es lo que va a desmentir el poder de la piedad? ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo que desmentirá el poder de la piedad? Dice su conducta, ¿verdad? Su conducta, la manera en que tú y yo vivimos puede desmentir el poder de la piedad o puede reflejar que tú y yo estamos teniendo una relación con Dios eficaz, ¿verdad? Luego dice, con esa gente ni te metas, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez. Y dice que todo el mundo se dará cuenta. Ahora, una buena pregunta para hacernos tú y yo, una buena pregunta para reflexionar. ¿Cómo está viendo tu vida la gente que está a tu alrededor? ¿Cómo está viendo tu vida la gente en tu trabajo quizá tu esposo, tu esposa, quizá tus hijos, la gente, tu mundo? ¿Cómo está viendo tu vida? ¿Ve tu vida que tienes una vida de piedad? ¿O ve la gente en ti que tienes una vida de falsa piedad? Es una buena pregunta para reflexionar, ¿a poco no? La piedad se muestra en nuestra manera de vivir. La piedad se muestra en cómo nos conducimos delante de los demás. La piedad se muestra en cómo tú y yo vivimos nuestra vida. Todo lo que hacemos refleja la eficacia o deficiencia de nuestra relación con Dios. La manera en que tú y yo vivimos va a reflejar si tú y yo estamos teniendo una buena relación con Dios, o si nuestra relación con Dios es deficiente, ¿verdad? Se va a reflejar en cómo nos comportamos delante de los demás. Se va a reflejar en nuestras decisiones, por ejemplo, ¿verdad? Aún en las más mínimas decisiones. Pablo le escribía a la iglesia de Corintios en su primera carta, les decía, aun cuando coman, aun cuando beban y en todo lo que hagan, honren a Dios, decía. En todas las decisiones, Dios quiere que tú y yo lo tomemos en cuenta. Dios quiere que tú y yo le preguntemos si esa es su voluntad, aún en las decisiones más pequeñas. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo nos peinamos? ¿Cómo comemos? ¿Cómo bebemos? ¿Cómo nos divertimos? En las decisiones más pequeñas. Y no se diga en las decisiones más complejas. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué tipo de amistades estoy teniendo? En mi trabajo. ¿El trabajo que tengo es un trabajo que honra a Dios o es un trabajo que me aleja de Dios? La muchacha o el muchacho, para los solteros, con el que está saliendo, ¿es una relación donde están honrando a Dios? ¿O es una relación que deshonra a Dios? Dios quiere que tú y yo respetemos su presencia en nuestras vidas. Dios quiere que tú y yo tengamos esa relación de amor, ese respeto para Él, no solo por fuera, sino de lo más profundo de nuestro interior, de nuestras entrañas, donde le tomamos en cuenta todo. ¿Cómo están nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? ¿Estoy siendo piadoso? ¿Estoy siendo misericordioso con las personas? ¿Estoy mostrando amor con las personas que están a mi alrededor? ¿Qué tal con las personas en tu trabajo? ¿Verdad? ¿Qué tal con tu esposo, con tu esposa? ¿Estás mostrando piedad delante de ellos? ¿Qué tal nuestras prioridades? ¿Quién está como tu más alta prioridad? ¿Está tu trabajo? ¿O está tu familia? Y aquí abajito está Dios, ahí cuando me sobra tiempo. ¿O está tu familia, tu trabajo y luego Dios? ¿O tú tienes como prioridad a Dios? ¿Tienes tal respeto por Dios que pones en primer lugar a Dios? Dios quiere que tú y yo lo pongamos a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Mira, una vida piadosa no se divide en compartimientos que separa lo secular, es decir, mi vida en la iglesia de lo sagrado. Una vida piadosa no se divide en compartimientos que separa lo secular de lo sagrado. No es que en la iglesia vivo de tal manera y en mi trabajo o en mi casa o en la escuela vivo de otra manera. Dios no es una actividad más. Dios no es que
tú ya tienes hecha tu vida y cuando viniste a Cristo, bueno, aquí hay un espacio en mi vida para dejárselo a Dios. No, Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere de nosotros una entrega total, total. Él quiere todo de nosotros, todo de nosotros. No quiere ser una actividad más de nuestra vida. No es como que le damos, entre todas las ocupaciones que tenemos, no es como que le damos un lugar a Dios y le decimos, Dios, para ti 2 horas los domingos, ¿qué te parece? Y estoy siendo demasiado bueno, ¿verdad? Claro que no. Dios quiere que lo tengamos a Él en cuenta en todas las áreas de tu vida. En tu familia, en tu trabajo, en la manera en cómo nos divertimos, en las finanzas, en el dinero, en las metas que tenemos, los proyectos, los sueños que cada uno de nosotros tenemos. Si tenemos alguna actividad deportiva, en la escuela, en los amigos. Dios no quiere ser una religión para nosotros. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo, una relación genuina de amor, una relación correcta. Dios quiere estar en tu familia, ser el primer lugar en tu familia. Dios quiere estar en el primer lugar en tu trabajo, en la manera en que te diviertes, en tus finanzas. Dios quiere estar en primer lugar en cada proyecto, en cada sueño, en cada meta que tú tengas. Dios está en tus actividades, en tu actividad deportiva. Dios quiere estar como primer lugar en cada cosa que hagas. Dios quiere una entrega total, total. En una ocasión, ¿cuántos saben que a Jesús lo seguían las multitudes? Una multitud iba detrás de Jesús. Jesús iba por el camino y de repente, inesperadamente se voltea y les dice, aquel que quiera seguirme, les dijo Jesús, aquel que quiera seguirme, me tiene que amar más a mí que a su padre, que a su madre, que a su hermano, que a su hermana, que a su esposa y más que a sus hijos, más que a tu propia vida. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, una entrega total. Y uno dice, espérate, qué fuerte. ¿Significa que tengo que dejar a mi familia e irme a buscar a Jesús? No, claro que no se trata de eso. Dios no quiere que abandones a tu familia y te vayas a una montaña o un monasterio, ¿verdad? Dios quiere que tú lo pongas en primer lugar, ahí a donde estás, en tu familia, en tu trabajo, pero que Dios sea el primer lugar. Una entrega total de respeto, de amor, de devoción para Dios. El único que se hubiera atrevido a hacer una pregunta como esta, dice la Biblia que Pedro en una ocasión se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, nosotros hemos entregado todo para seguirte, todo. ¿Qué vamos a ganar con esto? Le dice. Yo me imagino a Jesús volteando a verlo de una manera tierna y diciéndole, todo el que deje todo por mí ganará 100 veces más. Y no significa, no tiene tanto significado el decir 100 veces más. Lo que significa, lo que Jesús quería decirle a Pedro, es que lo que tú y yo le podamos dar a Él, no se compara en lo que tú y yo podamos recibir de Él. Nunca se va a comparar la bendición de entregar una vida a Dios y lo que vamos a recibir de Él. Los planes de Dios, los proyectos de Dios, las metas que Dios tiene para cada uno de nosotros son mucho mayores que cualquier meta que tú y yo podamos tener. Dios tiene grandes planes, grandes propósitos para tu vida y para mi vida, pero Dios requiere la obediencia de nosotros. Dios requiere que tú y yo entreguemos nuestra vida de una manera total. Él quiere todo de nosotros y vamos a ganar todo de Él. ¿A poco no es una bendición? La persona piadosa, una persona que tiene una vida de piedad, da su vida por las cosas correctas. Una persona que tiene una vida de piedad invierte su tiempo, invierte sus recursos, invierte sus talentos, invierte sus dones, invierte todo lo que tiene a su alcance por las cosas correctas, es decir, por las cosas que mueven el corazón de Dios, por las cosas que Dios ama, por las cosas por las cuales Dios está apasionado. ¿Cómo estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? Tu tiempo está dedicado a lo que Dios ama. ¿Cómo se conecta cada proyecto y cada plan que tú tienes con el corazón de Dios, con la mente de Dios? ¿Cómo está conectado? ¿Te has hecho esa pregunta?
Es parte de la devoción a Dios, es parte de una vida entregada a Dios. ¿Cómo conectamos en nuestras finanzas? ¿Cómo estamos? ¿Buscamos ser fieles para la obra de Dios? ¿Cómo estás en tus dones y en tus talentos? ¿Estás dándole la gloria y la honra a Dios con tus dones y talentos? Mira, el tener una vida piadosa, el tener una vida entregada a Dios, tiene grandes beneficios. De verdad que va a traer a tu vida y a mi vida grandes bendiciones. El momento que tú y yo añadamos esta cualidad a nuestra vida cristiana, va a traer grandes bendiciones. Dice que una vida piadosa te librará del dolor. Pablo le escribe a Timoteo en una de sus cartas y le dice: Algunos se entregaron a las cosas de este mundo, algunos se entregaron al dinero, al amor por el dinero. Y la verdad es que el dinero no tiene nada de pecaminoso. Me gusta mucho una frase que nuestro líder de alabanza, Lester, utiliza: siempre y cuando el dinero esté en tus manos y no en tu corazón, ¿verdad? Pero dice que algunos se entregaron por amor al dinero, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, si nosotros nos entregamos a las cosas terrenales, si nosotros ponemos en primer lugar las cosas materiales y terrenales, vamos a sufrir, va a haber mucho dolor en nuestra vida. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú, hombre de Dios, y también te lo dice a ti y a mí, tú hombre, tú mujer de Dios, tú ten una vida de piedad, ten una vida de devoción a Dios, ten una vida de entrega a Dios, ten una vida donde tengas un respeto por la presencia de Dios. Cuando tenemos esa cualidad en nuestra vida, tenemos seguridad en nuestra vida. El rey David escribía, el rey David en el Salmo 16 dice: si tú estás a mi diestra, es decir, si tú estás en el trono de mi vida, donde yo me quito, y tú estás sentado en el trono de mi vida, donde cada decisión la haces tú, Señor, yo tendré, dice, nada me hará caer. Es decir, tú y yo tendremos seguridad si nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Porque si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, tener una vida de piedad, si tenemos una vida de piedad, tendremos confianza y estaremos recordando constantemente la vida eterna. Tenemos una confianza de vida eterna, donde un día estaremos en la presencia de Dios para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Pase lo que pase, si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, nosotros confiadamente viviremos de que un día estaremos en su presencia, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay clamor, donde todo es felicidad, porque su presencia es lo que trae nuestra vida. Su presencia trae gozo a nuestra vida. Además de que no solo trae gozo, pero trae una visión clara del propósito que Él tiene para nuestra vida. Una visión clara donde Él nos da una guía para ir dando paso a paso en la dirección correcta hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Hermano, yo no estoy aquí parado contándote cuentos, es algo que he experimentado en mi vida, el poner a Dios en primer lugar, de ser un hombre pecador, un hombre... Otras veces he compartido mi testimonio, pero un hombre que vivía totalmente alejado de Dios. Por 15 años estuve trabajando como bartender en una vida donde practicaba cosas que estaban totalmente alejados de Dios, en todos los excesos que tú te puedas imaginar, en todos los excesos que tú te puedas imaginar. Y Dios, un día tuve un encuentro con Jesucristo y Dios me sacó de esa vida y hoy me tiene aquí a donde estoy, y Dios le ha dado un propósito, y Dios me ha dado identidad, y Dios me ha dado su amor, su misericordia, su gracia. Dios me ha dado su vida eterna, Dios me ha dado su salvación. Dios ha restaurado mi vida de ser una vida que no tenía propósito. Ahora estoy viviendo en el propósito de Dios, y lo único que tenemos que hacer tú y yo es poner a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En 1 Timoteo 6, del 6 al 7 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad.
Muchos de ustedes ya lo han experimentado, en poner a Dios en primer lugar. Ya han visto las grandes bendiciones que trae el poner a Dios en primer lugar. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Este versículo me recuerda a un gran hombre piadoso del Antiguo Testamento, un hombre llamado Job. Si tú no has leído el libro de Job, yo te animo, te recomiendo que vayas y leas quién es Job. Y la verdad que es algo maravilloso, porque era un hombre totalmente entregado a Dios. Dios lo había prosperado. Job tenía riquezas, tenía una familia, Dios tenía sirvientes y era un hombre que ponía a Dios en primer lugar. Era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios, un hombre que tenía un respeto por Dios inigualable. Y un día Job perdió absolutamente todo. Yo no sé por qué cosas hayas pasado tú en tu vida. Yo no sé si quizás has pasado por la pérdida de un familiar, y la verdad es que si has pasado por la pérdida de un familiar, lo siento mucho, y yo sé que es doloroso pasar por la pérdida de alguien. Pero ninguno de nosotros podemos comparar la vida a la vida de ese hombre. Ninguno de nosotros podemos comparar nuestra vida a la vida de Job. En cuestión de horas perdió todas sus riquezas. En cuestión de horas perdió todo lo que tenía, toda su familia. Cada uno de sus hijos murió en cuestión de horas. Y no solo eso, inesperadamente le cae una enfermedad en su piel, en su cuerpo, y dice que estaba tirado en el piso y que tomaba una teja y se rascaba porque su cuerpo se empezó a llenar de llagas, y dice que se rascaba con una teja, que era algo insoportable. Y aún así dice la Biblia en el último versículo del primer capítulo de Job, dice que se postró en el piso y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. Dice, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una vida piadosa, que aún a pesar de las adversidades, aún de las cosas que nos suceden en la vida, tú y yo le seguimos dando la gloria a Dios, porque tú y yo reconocemos quién es Dios, que Él es el dador de la vida, que Él es el creador de todo, que Él es el creador del universo, que Él es excelente, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, que Él es Dios. La verdadera felicidad no depende de factores externos. Dios es el origen y propósito de la vida. Nuestra felicidad no depende de cuánto dinero tengamos. Nuestra felicidad no depende de nuestro físico. Nuestra felicidad no depende de la aceptación de otras personas. Nuestra felicidad no depende de qué tan grande es tu casa o qué bonita es tu casa. Nuestra felicidad no depende de qué tan nuevo es tu carro. Nuestra felicidad no depende de los factores externos. No depende de nada de lo que se va a quedar en esta vida. Nuestra felicidad depende y solo depende de Dios, porque Él es el origen y Él es el propósito de la vida. Él es el centro de la vida, y cuando tú y yo tenemos a Dios en nuestra vida, hay un gozo inexplicable en nosotros. Tengamos lo que tengamos, porque no depende de las cosas externas. En 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio físico es un poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el hacer ejercicio físico es saludable? El ejercicio físico es saludable, ¿verdad? Y de hecho todos deberíamos de hacer ejercicio, ¿verdad? Porque hace bien para nuestro cuerpo. Pero Pablo le escribe a Timoteo y le dice, porque el ejercicio físico es un poco provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es decir, tú y yo podemos hacer ejercicio, y recomiendo que hagamos ejercicio, deberíamos de hacerlo, pero eventualmente nuestro cuerpo se va a desgastar. Eventualmente nos vamos a arrugar, nuestro cuerpo se va a arrugar, un día vamos a morir, nuestro cuerpo va a quedar y vamos a hacer polvo. Este cuerpo en el que estamos va a quedar en nada, va a ser polvo. Pero dice, pero el respeto a Dios, pero la presencia de Dios en tu vida, dice,
para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando voy a la Biblia, cuando voy a la palabra de Dios y veo la vida de cada uno de los hombres de Dios, yo veo en ellos que no solamente impactaron a su generación. Hablábamos del apóstol Pedro al principio. Él no solamente, en una ocasión predicó y más de 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Sanó a algunos enfermos, milagrosamente sanó a algunos enfermos. Él impactó a su generación, pero no solamente impactó a su generación, Él ha impactado nuestras vidas. De hecho, el mensaje que esta tarde estamos viendo aquí, Él lo escribió. Él escribió estas palabras. Así es de que la piedad, la entrega, la vida entregada a Dios, no solo aprovecha para la vida presente, no solamente hay bendiciones para ti y para mí en esta vida, sino que tú y yo podemos impactar la vida de otras personas para toda la eternidad. Dice en un versículo anterior, en 1 Timoteo 4:7, dice: ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y cuántos hacen ejercicio? ¿Hay alguien que hace ejercicio? ¿Por allá hay alguien? ¿Hacen ejercicio? ¿Verdad? ¿Qué requiere? ¿Será que podremos tener un cuerpo atlético o hacer crecer nuestros músculos si vamos solamente 2 veces al mes al gimnasio? No, ¿verdad? ¿Qué requiere? ¿Qué requiere para tener un cuerpo atlético? ¿Qué requiere para que tú y yo podamos tener una vida, un cuerpo ejercitado y saludable? Requiere constancia, requiere compromiso, requiere disciplina, ¿verdad? Bueno, con la piedad es lo mismo. La piedad, para tener una vida de piedad, requiere constancia, requiere compromiso y requiere disciplina. Requiere que tú y yo pasemos tiempo en la palabra de Dios. Requiere que tú y yo pasemos tiempo en oración. Requiere que seamos constantes en asistir a la iglesia. Requiere que tú y yo seamos constantes en asistir a un grupo de vida y que sigamos creciendo con otros cristianos, ¿verdad? Requiere que tú y yo tengamos esa relación de amor genuina, correcta con Dios. Cuando vamos al gimnasio, nadie llega al gimnasio y agarra una pesa de 200 libras y empieza a hacer repeticiones, ¿verdad que no? ¿Quién llega así? Llegas con un peso que puedas levantar y empiezas, y poco a poco tus músculos comienzan a crecer y vas aumentando el peso que puedes levantar, ¿verdad? Bueno, así mismo es en la piedad. No esperes querer tener una relación perfecta o pasar horas y horas en oración y horas en la palabra de Dios. Mientras tú seas constante en hacerlo diariamente, en tener y apartar un tiempo de oración y un tiempo de lectura de la Biblia, mientras tú seas constante, poco a poco, como un músculo, esa relación con Dios va a ir creciendo. Una vida de piedad se caracteriza por una mente y un corazón inclinados a las cosas de Dios. Es decir, una persona que tiene una relación con Dios, una relación con Cristo, ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. ¿Qué es lo que Dios ama? Yo estoy seguro, después de conocer a Dios, de pasar tiempo conociendo a Dios, algo que a Dios le fascinaría, y de hecho esa es la misión de nuestra iglesia, esa es la gran comisión, es que todo mundo le conociera a Él. Eso es algo que le fascinaría a Dios. Dios ama a las personas. Dios quiere que todo mundo venga a conocerle. Una vida de piedad se caracteriza por tener un corazón y una mente inclinados a las cosas de Dios. Entonces, si tú y yo tenemos una vida de piedad, nos va a mover. Nuestro corazón va a estar alineado con el corazón de Dios y tú y yo vamos a ser instrumentos para que el plan de Dios se cumpla en esta tierra y que tenga un impacto en la eternidad. Ahora, ¿cuáles son las cosas que Dios aborrece? ¿Habrá cosas que Dios aborrece? Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad, Dios aborrece la injusticia, Dios aborrece la altivez. Si tú y yo tenemos una vida de piedad, tú y yo también vamos a aborrecer ese tipo de cosas.
Una persona que tiene una vida de piedad ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. La piedad es un estilo de vida que surge de una relación correcta con Dios. Ahora, ¿cómo se tiene una relación correcta con Dios? ¿Cómo comenzamos tú y yo a tener una relación correcta con Dios? Porque podemos pensar que tenemos una relación correcta, ¿no? De decir, no, pues yo ya oro, no, pues yo ya leo la Biblia, o yo ya asisto a la iglesia. Pero ¿cómo tú y yo podemos tener una relación correcta con Dios? Fíjate que en Romanos 3:23 dice que todos, absolutamente todos, no hay excepción, solamente Jesucristo es la excepción, pero todos estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de la presencia de Dios por causa del pecado. Todos hemos pecado en toda la historia de la humanidad. No hay uno solo que fue encontrado justo, ninguno solo. Pero dice Dios que de tal manera Él nos ha amado que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener perdón de pecados, para que tú y yo podamos tener salvación, para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y dice que si tú y yo creemos en Él, creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces podremos ser reconciliados con Dios, porque Dios ha perdonado nuestro pecado y podremos ser reconciliados con Dios, y entonces podremos comenzar una relación con Él. Quizá tú estás aquí y tú nunca has entregado tu vida a Cristo para comenzar una relación con Él. Él quiere que tú entregues tu vida a Cristo. Él quiere que tú seas reconciliado a través del sacrificio que Cristo hizo en una cruz como esa. A través del sacrificio. No hay otra manera, no hay otra forma. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede tener una relación con Dios si no es a través de mí. Entonces, para comenzar una relación con Dios, tú y yo necesitamos conocer a Cristo. Tú y yo necesitamos entregar nuestra vida a Cristo y ser reconciliados con Dios. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que se requiere para tener una relación con alguna persona? La mayoría de las relaciones que tenemos requieren lo mismo, requieren compromiso. Las relaciones significativas que tú y yo tenemos requieren compromiso. Cuando te vas a casar, cuando vas a tener una relación matrimonial, requieren un compromiso. Un día tomar una decisión de prometerse amor hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Eso es un compromiso. Por ejemplo, el tener hijos. El tener hijos es muy fácil, pero comprometerte a hacerlos crecer es algo totalmente diferente, ¿verdad? Las relaciones significativas requieren compromiso, y no es diferente con nuestra relación con Dios. Para tener una relación con Dios, tú y yo necesitamos tomar una decisión y comprometernos a seguirlo, a Él, por todos los días de nuestra vida. Por todos los días de nuestra vida. No es cuestión de una decisión y luego ya me voy y vivo la vida como yo quiera. No, requiere compromiso. Ahora, otra de las cosas que se requiere en una relación es el amor, el buscar el bien de la persona amada, de interesarte por la persona amada. ¿Qué es lo que a la persona que amo le interesa? ¿Verdad? Y lo mismo es con Dios. Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él ya nos amó primero. Entonces hay una relación de amor entre Dios y nosotros, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas muy importantes en cada relación es la comunicación. Sin comunicación no hay relación. Sin comunicación no hay relación. Pasa en todas las relaciones que tenemos, en las relaciones de amistad. ¿Qué pasa con los amigos con los que no nos comunicamos? Pues no hay relación, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios. Para que tú y yo podamos tener una relación con Dios, necesitamos comunicarnos con Él, tener tiempos devocionales de oración, donde nosotros le hablamos a Dios, pero también tiempos en su palabra, donde Dios nos habla a nosotros, ¿verdad? Tiempos en que escuchamos la voz de Dios a través de lo que Él ha inspirado a muchos hombres que están escritos en este libro. Entonces,
La comunicación es muy importante. La comunicación es muy importante. Si no hay comunicación, no hay relación. Si tú no te comunicas con Dios, entonces no hay una relación correcta. También, algo importante en todas las relaciones es el respeto. Y parte del respeto es saber cuál es tu posición en cada relación. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado a personas que ven a sus hijos o a sus hijas y dicen, es mi mejor amigo. Es que es como mi amigo. Y yo pienso, espérate, no es como tu amigo. Una relación entre padre e hijo es precisamente eso, entre padre e hijo. Por eso hay una relación de amistad. Y qué bueno que tenga tu hijo confianza contigo. Es parte de la relación entre padre e hijo, pero no es tu mejor amigo. Tú eres su padre y él es tu hijo o él es tu hija. Lo mismo pasa en nuestra relación matrimonial. ¿Alguna vez han visto a personas o a matrimonios en el que uno de los cónyuges trata al otro cónyuge como si fuera su hijo? Donde lo regaña, donde lo trata como si fuera su hijo. Es una relación disfuncional. No funciona de esa manera, no funciona. Nuestro cónyuge no es nuestro hijo y no es nuestra hija, es nuestro esposo, nuestro compañero de vida, nuestra esposa, ¿verdad? Lo mismo pasa con Dios, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Tú y yo necesitamos conocer cuál es la posición de Dios en esta relación y cuál es mi posición en esta relación. Yo necesito de Dios, no Él de mí. Yo dependo de Dios. Él está completo en sí mismo. Yo soy un pecador que necesito su perdón y su guía continua. Él es Dios, Él es creador de todas las cosas. Él es mi Padre. Él es el Todopoderoso. Él es excelente. Yo soy imperfecto. Esa es mi posición con Dios. Yo dependo de Él todo en cada momento de mi vida. Y tú deberías depender de Él también. Dios nunca depende de nosotros. No, Él está completo en sí mismo. Una persona piadosa, una persona que tiene una vida de respeto a Dios, una persona que tiene una relación correcta con Dios, reconoce la importancia de hacer cosas para Dios. Es importante, de hecho la voluntad de Dios es que tú y yo le sirvamos, pero su prioridad es estar con Dios. Dios quiere que tengamos tiempos relacionándonos con Él, pero no solamente que estemos sirviéndole. Fruto de la relación que tenemos con Dios es el que vamos a hacer cosas para Dios. Pero no empezamos por hacer cosas para Dios. No es de que voy a hacer cosas para Él para que Él me ame más. Déjame decirte que Dios ya te ama y te ama con amor eterno. Déjame decirte que Dios es amor, que la esencia de Dios es amor, que tú y yo no podemos hacer más cosas buenas o más cosas malas para que Él nos ame más o deje de amarnos. Dios es amor, es su esencia, Él ya te ama, ya nos ama a ti y a mí. Entonces, pero nuestra prioridad es estar con Dios. Cuando estamos con Dios, entonces le vamos a servir y vamos a hacer cosas para Dios de una manera adecuada, con las motivaciones adecuadas. Dios, mira lo que dice Salmos 1:1. Dice, Dios bendice. En otra versión dice, felices aquellos a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. En el versículo 3 dice, son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen, todo lo que hacen, les sale bien.